Saludos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor, ¿ya? Solamente que hay que tener cuidado de no tomar atrás. Vamos a orar, puestos de pie. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por habernos traído con bien. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentre aquí. De igual manera oramos por aquellas hermanas y
y también ahora en estos 3 actos muy especiales que queremos hacer. Principalmente queremos cantar esta hermosa canción, queremos continuar estudiando tu santa palabra, queremos dejar nuestras peticiones agradeciéndote y también pidiéndote algunas peticiones que necesitamos. En tus manos quiero encomendar. Gracias por cada niña, cada niño, cada hermana, cada hermano, y también por este espacio, este lugar y el tiempo que tú nos provees. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento ya. A continuación, todos tienen un boletín. Yo recibo un boletín para que puedan tener ya. Saben, así dice en la parte de la portada, dice así, y también en pantalla. Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Recuerden que ahora es Cayambe 2023, mayo 3, miércoles. Recuerden que ya llegó el mes de mayo y se termina ya lo que es el año, ¿sí? Por lo tanto, este es el boletín. Camila, quiero que estés calladita ya, quita. Hoy tenemos el boletín número 262, por lo tanto vamos a observar la palabra de Dios que ustedes tienen en su portada. Vamos a leer un texto muy especial que continuamente estamos leyendo, ¿sí? Vamos a leer eso, ¿ya? Está en el libro de Salmos, capítulo 55, versículos números 16 y 17. Entonces leamos a la voz de 3, ¿sí? ¿Están listos? ¿Sí saben? Si no, ahí lean en sus portadas, ¿ya? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Dicho esto, vamos a cantar esta hermosa canción. Esta hermosa canción se titula Tú dices. El autor de esta canción, ¿saben quién es? Twins es el autor, ¿ya? Muy bien, vamos a cantar. Tenemos unas personas hermosas que vinieron preparando ahora y vienen del extranjero, o sea, de más allá de aquí de que llamo. Cantemos por favor, ¿ya? A la voz de 3, con ganas y con ánimos. Siempre es un privilegio poder estar aquí. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios, primeramente alabando a nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a cantar juntos. Con las voces en mi mente dicen me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mejor. Recuérdame quién soy en ti, pero escuchar tu voz. Dices que me amas, tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando debido soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, porque dices en mí. No te importa es lo que pienses tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas, tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando debido soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo,
es una bendición tenerlas aquí. La canción dice, yo creo en ti y me rindo a los pies de Jesús. Es muy importante eso. Hay que seguir en bendición y fortalecer el pueblito de Dios, ¿ya? Vamos a abrir nuestros boletines y vamos a estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, en el intermedio del boletín, en el lado izquierdo, tiene lo que es el bosquejo, y en el lado derecho las peticiones personales, los que ya no están en nuestra amada iglesia, y las peticiones generales. Por eso vamos a orar, ¿ya? Por lo tanto, en la parte superior dice sí, puedes retroceder. Exacto. Vamos a ver qué dice ahí en pantalla. Estudio Bíblico Bautista, Dios es fiel, número 106. Amén. Apocalipsis. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Si usted tiene en su celular, busque por favor el libro de Apocalipsis, capítulos 1, versículos números 19. Si usted ya sabe en la mente, pase nomás acá adelante y diga ya. Apocalipsis 1:19 es el versículo lema, y vamos a buscar, ¿sí? Entonces, y si usted ya tiene, vamos a leer por favor, hasta ahí. Leamos, tiene también en pantalla, la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Por lo tanto, vamos a observar, pasar a la siguiente, por favor. Usted tiene y dice así, Jonita. Digo amén. Título del Apocalipsis. Amén. Vamos a observar y estamos contestando una pregunta muy importante que dice a continuación. Tema. ¿Cómo fue la iglesia de Pérgamo? Amén. Entonces vamos a ver a continuación. Usted tiene en pantalla. Dice así. ¿Qué dice ahí? Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Vamos a observar el 15º detalle relacionado al Apocalipsis. Ese usted tiene con el número 15. ¿Qué dice ahí? Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación vamos a observar. ¿Qué dice ahí? Basado en Apocalipsis capítulo 2 y 3, entonces en esta parte del libro de Apocalipsis observaremos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Por lo tanto, puedes pasarle muy bien. ¿Qué dice ahí con el número 6? Su respectivo estudio. Estamos estudiando, hermanos y hermanos, sobre algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la carta enviada a las 7 iglesias cristianas. Solo por recordar, recuerden que las 7 iglesias cristianas probablemente fue fundada por el apóstol Pablo. Más tarde, apóstol Juan, el último apóstol, recibe la revelación directa de Dios y manda las cartas para cada una de las iglesias. ¿Saben? La tercera carta a la iglesia, la tercera iglesia y la que estamos estudiando se llama, es que usted tiene con literal. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Quién puede leer ahí? Mejor dicho, mi amor, te toca a ti. No, pero léenos. Digo más. Pérgamo. Apocalipsis 12 al 10. Amén, Pérgamo, sí. Vamos a ir cada uno leyendo. Tenemos 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 versículos vamos a ir leyendo. Joanita lees el número 12, Karencita el número 13, Néstor el número 14, mi Sandicita el número 15, Franklin el número 16 y mi estimado Kevin va a leer el número 17. ¿Ya? Vamos a repetir todos el texto a la voz de 3. Pásale a la siguiente. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 12 al 17. 12. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. 13. 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes de ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. 15. Y también tiene los que retienen la doctrina de los Nicolaítas,
como por el escudo. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Se dan cuenta? Es algo muy hermoso, en verdad, de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. A continuación, ¿saben qué dice? ¿A quién toca leer ahí? ¿A mí? Amén. Yo soy estar. Síguenos leyendo. Observaremos algunos aspectos muy importantes y necesarios de perdón. Amén. Estamos estudiando sobre la iglesia de Pérgamo. ¿Alguien se acuerda tal vez? Ah, no estaba nadie, no sé si. Pero en el estudio anterior observamos algunos detalles de Pérgamo. Pérgamo, no les traje el mapa, pero está más o menos a 80 kilómetros hacia el norte de Esmirna. Por lo tanto, vamos a ver, ahora vamos a ver el 17º aspecto muy importante y necesario con el número 17. ¿Qué dice ahí? Dice, Pérgamo y la fundación de la iglesia. Amén. Probablemente fue por Pablo por los años 53 y 56 después de Cristo. Amén. Luego por Juan, Timoteo, Tito, Filemón, luego apóstol Juan en el medio de Cristo. Amén. Entonces, vean, no sé si alguien de ustedes han estudiado, han visto, han escuchado tal vez algo de Pérgamo. No sé si se acuerdan, no sé si vieron. Porque de ahí viene la palabra pergamino. Exactamente. ¿Por qué se llama la ciudad Pérgamo? Es porque de ahí sacaban rollos, sacaban pergaminos para escribir en realidad. La ciudad de Pérgamo más o menos fue fundada 500 o 700 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Aparte de eso, Pérgamo también actualmente no se llama Pérgamo, sino se llama Pérgamas. Han cambiado de nombre. Y esta ciudad actualmente en realidad no es lo mismo que tenemos, que se ve anteriormente, ¿ya? En cuanto a la fundación de la iglesia, quiero que me escuchen esto. En aquella ciudad no sabemos nada, aunque lo más probable es suponer que tuvo lugar cuando Pablo estuvo predicando en Asia Menor en uno de sus viajes misioneros. La pregunta es, ¿cuántos viajes misioneros hizo Pablo? ¿Quién se acuerda? 7, No, 10, no. 11. Es menos, es 4 viajes misioneros. Fue a Éfeso, recuerden, Pablo va a Éfeso. Recuerden que Asia Menor era como nuestro Ecuador y tenía las provincias. Las provincias eran las 7 iglesias que están ahí: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y otras más. Dice que fue a Éfeso, luego a Esmirna, también llegó a Pérgamo, allá por los años 53 al 56 probablemente. Recuerden que en Éfeso pasó más o menos 3 años. Ahí dice que recibió las clases del Instituto Bíblico ahí en esta ciudad. Ahora, y probablemente en uno de sus 4 viajes fundó esta madre iglesia. Vamos a observar, a continuación vamos a observar un texto muy importante, y el texto es Hechos 19:10. Vamos a leer eso, ¿ya? 19:9 al 10. Vamos a leer así mismo. Yo voy a leer el número 9 y mi amor vas a leer el número 10, ¿ya? Hechos 19:9 y 10. Aquí nos da a conocer algo muy importante y vamos a observar ahí, ¿ya? Hechos, capítulos números 19, versículos números 9 y 10. Escuchen, así dice, repitamos todo el texto, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:9 al 10. Número 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. No sé si ustedes ven, ese camino está con C mayúscula. Recuerden que en un culto de adoración yo les había dicho que en ese tiempo a los cristianos se les llamaba primero, ¿quién se acuerda? Los seguidores. Segundo, los discípulos. Tercero, los del camino. Y finalmente les llamó cristianos.
Dice, el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Número 10. A mí me tocaré. Sí. Sí, creo, ¿verdad? No. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se da cuenta, en Asia. Entonces, dentro de Asia, ¿qué estaba? Estaba Esmirna, estaba Pérgamo, Tiatira y otras iglesias más. Estaba Corinto, estaba la iglesia de Gálatas y todo eso. Entonces, Pablo predicó en Asia. Entonces, y en uno de esos estaba. Se nos dice que el apóstol Pablo extendió su tiempo, su viaje y su vivir en Éfeso por espacio de 2 años más, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos y gentiles, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante este periodo cuando se fundó varias de las iglesias, incluido las 7 iglesias que hablan en Apocalipsis. Y recuerde que a través del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Por lo tanto, recuerden, más tarde tuvo que dejar Pablo a esta amada iglesia por las muchas persecuciones y por mucho odio que recibió de parte de los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Ese es el primer grupo que siempre estaban oponiendo y hacían un complot, reunían personas e iban a atacar a Pablo y a otros apóstoles. ¿Pero quién era judaizante? ¿Quién sabe? ¿Qué son los judaizantes? Los que creen que solo los judíos pertenecen al pueblo judío. Amén. Los judaizantes eran un grupo, en ese tiempo era una religión que sobresalía y creían en el judío mesiánico, en el Jesús mesiánico. Los judíos creían que Cristo Jesús no había venido todavía en ese tiempo. Ellos eran los judaizantes. Aparte de eso, los judaizantes inculcaban y les enseñaban que deben seguir sacrificando, que deben cumplir la ley del Antiguo Testamento. Esa era la primera oposición. La segunda oposición de parte del gobierno. ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? ¿Qué dicen ustedes? El gobierno romano. Sí, pero ¿quién? Era en ese momento Tito Domiciano el que gobernaba en ese tiempo en Roma. Recuerden que estamos hablando de años 50, 60, 70. Y tercero, era de parte del pueblo de Pérgamo. Ya vamos a ver en verdad qué pasa. Entonces, recuerden esto, Pablo dejó a cargo primero de esta amada iglesia al joven Timoteo, o posiblemente también a Tito, o posiblemente a Filemón. Pero más tarde tuvo que hacerse cargo de esta amada iglesia. ¿Saben quién? Apóstol Juan. Apóstol Juan. Y luego el apóstol Juan tenía un discípulo muy importante. ¿Quién era el discípulo amado de apóstol Juan? ¿Quién se acuerda? ¿Teófilo? No. ¿Apólito? Policarpo. No sé si se acuerdan. Policarpo era el discípulo amado de Juan. Uy, cosas de chorritos y de leche. Entonces, recuerden que todo eso les había enseñado. Pero el discípulo amado de Juan se llamaba Policarpo. Pero también tenía otro discípulo. ¿Saben cómo se llamaba? Antipas. Y Juan tuvo que dejar estas 7 iglesias y otras iglesias más que estaba a cargo de él porque le desterraron en verdad al apóstol Juan. Cuando estuvo en la isla de Patmos, escuche esto, tuvo esta revelación dada por Jesucristo a través de la visión en vivo y en directo. Luego tuvo que recibir esta valiosa carta. Finalmente dejó el apóstol Juan a Antipas a cargo a la iglesia de Pérgamo. Antipas era otro de sus discípulos con quien también convivió, sobrevivió. En vista de que apóstol Juan le mandaron desterrado, dejó a Antipas a cargo de esta amada iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver a continuación. ¿Saben? El 18º punto, y un punto importante y necesario, es con número 18. ¿Qué dice ahí? 18. Pérgamo y su amado pastor Antipas. Vamos a ver algunas características. Ustedes tienen con el primer guión. Si lo vas a pasar, yo paso.
¿Qué dice ahí el primer guión? Antipas fue de la ciudad de Pérgamo de Asia. Amén. Aquí quiero que vean, quiero que amplíes solo esta parte. Recuerden que aquí está el mar Mediterráneo, acá es Italia, Roma, inclusive por acá es el Vaticano. ¿Puedes dejar ver la bota? Joshua? Eso acá, por favor. Solo quiero que observemos en esta parte. Aquí está Roma. Ahí adentro de esto, de este país, inclusive ahí está el Vaticano, actualmente también. Ahora, recuerden que también aquí se creó una iglesia, Apóstol Pablo. Vamos a ver, ahora sí pasa la cámara. Todos estos son los viajes misioneros del Apóstol Pablo, ¿se da cuenta? Dice que vino a Asia, Apóstol Pablo, y creó todas estas iglesias: Pérgamo, Lidia, Esmirna, Frigia, Pisidia, Laodicea, Éfeso, Mileto, Licia, todas estas de Antioquía, todas estas iglesias Pablo fundó. Entonces dentro de eso, bien, Dios, que bien que ustedes pasen. Entonces dentro de estas iglesias está Pérgamo. Primero está aquí, la primera iglesia fue Éfeso, segunda iglesia fue Esmirna, la tercera iglesia que en este momento estamos observando es Pérgamo. Desde Esmirna, que está aquí, hasta este lugar tenía 80 kilómetros de distancia. Entonces, ¿se dan cuenta? La isla de Patmos está aquí. Entonces, de aquí le mandan desterrado a la isla de Patmos. Entonces, no sé si usted se dio cuenta. Eso es en cuanto al mapa. Actualmente también existen estos lugares. Actualmente todo esto es un país. ¿Saben cómo se llama el país? No. Eso se llama Turquía. Turquía, exactamente. Turquía se llama. Ey, ponte en la bota, por favor. La parte de la bota, aquí es Italia. Esta de aquí es Italia. Y más allá está Grecia y todo eso, ¿ya? Entonces, es muy bueno eso saber, mis hermanas, mis hermanos. Entonces, ¿de dónde era Antipas, el pastor? ¿Puedes ponerle, mijo? De Asia. Avistándote. Tenemos de Pérgamo, ¿sí? Dentro de Asia Menor. Recuerden que Asia tenía 4 partes que se dividían. Entonces, dentro de eso estaba la provincia de Pérgamo. ¿Entendió? Vamos a observar por a continuación, Joshua. Con el segundo guión, a quien le toca leer, vamos a observar. Vamos a ver lo que fue Antipas y todo eso. ¿Qué dice ahí? ¿Sí o qué? ¿Puedes ver nuevamente? No te escuchamos nada, ¿verdad? Nació en el año 1 después de Cristo y en el siglo 1. ¿Se da cuenta? Siglo 1, año 1 después de Cristo. O sea, conoció, pero ya van a ver, son datos muy interesantes. Vamos a ver ahora con el tercer guión, ¿qué dice ahí? Antipas murió en el año 22 después de Cristo en el siglo 1. Amén. Entonces, ¿en qué año murió? En el año 92, en el siglo 1. Y vamos a ver dónde dice eso. Vamos a volver en Apocalipsis 2:13, pasarles eso. Ahí dice, verán, o sea, no está dando a conocer el tiempo, pero ahí están haciendo que den cuenta cómo lo que murió el apóstol, perdón, el pastor Antipas. Vamos a observar Apocalipsis capítulos 2, versículos números 13. ¿Y a quién le toca leer? Repitamos todos y vamos a ver a qué toca ya. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se da cuenta? En los tiempos de Antipas esta iglesia fue muy buena. Ya van a ver esto, en verdad, por qué está así, en realidad. Este es el pastor Antipas. Entonces el pastor Antipas murió antes que el mismo apóstol llamado Juan, el discípulo amado de Jesús. Recuerden que el apóstol Juan murió más o menos en los años 96 a 100 años después de Cristo. En cambio, el pastor Antipas muere en el año 92. Como ustedes observaron, muere en ese año y Antipas era un santo, era un mártir cristiano. A continuación vamos a ver con el número 4, el siguiente guión. ¿Saben qué dice ahí? Antipas murió martirizado en el año 92 después de Cristo. Dice la tradición que Antipas fue martirizado, o sea,
Sí saben que es martirizar, ¿verdad? Sí. Es agonizarle, no es enseguida matarlo en realidad, es poco a poco en realidad. ¿Vale? Exactamente, es matar, primero haciéndole sufrir, en verdad, haciéndole padecer. Y dice que en el año 92, siendo quemado sobre las brasas, ardiendo dentro de un toro de bronce. Perdón, voy a pasar acá. Recuerden, por favor, aquí. Todo esto es una puerta que se abría, todo eso, y le metían. Bueno, esto está recién metiéndole, pero le estiraban de los brazos, acá los cuernos y de los pies, y dice ahí, y más o menos 40, 50 grados, muy fuerte el calor, y le metían ahí para que pueda ahí asarse, ¿verdad? Eso en cuanto a eso, ¿ya? Vamos a ver entonces, esto es en el cuarto lugar. Ahora, ¿puedes pasarle, Joshua? Vamos a ver con el quinto guión. ¿Saben qué dice ahí? Quinto, Antipas martirizado ante el toro de bronce. Antipas, recuerden como la palabra de Dios dice que era el testigo fiel de Jesús, que fue martirizado de forma cruel. El toro de Falaris, este se llama el toro de Falaris. Ya vamos a ver. Un relato escrito muy posteriormente nos cuenta que Antipas fue martirizado en Pérgamo, en Asia Menor, durante el reinado de Nerón, emperador que realizó una feroz persecución a los cristianos. Andrés de Cesarea, en sus comentarios del Apocalipsis, escritos en el siglo VII, declara haber leído el relato del martirio del santo, pero tan solo nos da una pequeña información, tal como acostumbra en el modelo del género literario usado por el autor. De acuerdo a este relato, Antipas dice que ya era de una edad avanzada, imagínense, 92, 91 años, fue arrestado tras un levantamiento popular y llevado ante el tribunal del prefecto de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Dice que le interrogaron como de costumbre y le instaron, le obligaron a que pueda negar de Jesucristo, pero no obedeció Antipas a las órdenes del imperio. Y aparte de eso, como no obedeció, le llevó. Hay una historia en cuanto a esto. Esto era un honor que le hacían al dios de los fenicios. Era un toro que sacrificaba ahí a bebés en honor a este dios de los fenicios. Entonces, como Antipas negó, entonces llegó a sacrificar por su negativa. Y aparte de eso dice que primero lo arrastraron alrededor del templo de la Diana y encerraron en ese toro de bronce que fue puesto al fuego, tomado con un intenso brillo incandescente. ¿Entendieron? A través de la historia de la humanidad han existido horribles métodos tortuosos de ejecución. Así es que no era fácil en realidad, los cuales muchos cristianos sufrieron la muerte como mártires del Evangelio. Uno de los más brutales y más feo fue el del toro. Recuerden que Salazar, en vivo y en directo, a meter ahí, del toro de Falaris, cuyo nombre se atribuye a Falaris. ¿Quién era Falaris? Era un tirano de la ciudad de Acrabá de Cilicia, que murió en el año 554 antes de Cristo. Este toro este instrumento de matar había ya, y flagelaban a los ladrones o a las personas más indeseables de la sociedad. Pero cuando los romanos dominaron y en el tiempo del cristianismo usaron para torturar y matar de esa manera. En el toro se abría una pequeña puerta por donde era obligada a meterse a las víctimas, y adentro se ponía el toro y encima de la hoguera. El humo dice que escapaba por la nariz del toro, que estaba lleno de incienso para combatir el hedor de carne quemada de las personas, en este caso también del pastor Antipas. ¿Alguna pregunta, alguna duda en eso? Así es que, hermana y hermano, a nosotros hoy en día nos anima. Es un sacrificio que usted hizo ahora, no porque vino acá al estudio y ya le van a quemar, más bien usted va a recibir una bendición grande. Vamos a ver a continuación con el sexto punto, que dice ahí:
Sexto punto. Sexto, Antipas y el toro de bronce. El toro de bronce fue creado, ¿saben por quién? ¿Quién cree que creó? ¿Alguien sabe de pronto? Por el Perilos de Atenas. ¿Dónde estaba Atenas? ¿Qué era Atenas? Exacto, era uno de los grupos de Grecia. ¿Y saben? Dice que hizo, escuchen esto, un trabajador que hizo venderla a Falaris. Ese era un trabajo que hizo, en verdad. Era un hobby que hizo. Pero cuando llegó el momento de probar el invento, la primera víctima de Falaris fue el mismo Perilos. Perilos en realidad es otro personaje. Sin embargo, escuche esto. Falaris dice que liberó al inventor justo antes de que muriera. Luego lo arrojó por un acantilado empinado, matándolo a todos de todo el mundo. El escritor Luciano de Samosata afirma que Falaris reaccionó con tanta dureza ante Perilos porque inclusive él odiaba la idea de una crueldad tan ingeniosa y prometió a castigar a su inventor, o sea, a Falaris. Se cree que este dispositivo, este instrumento equipado con orificios que distorsionaban los gritos de las víctimas y los hacían sonar, los hacían llorar como un bramido de toro. Cuando se completó la cremación, los huesos se moldearon en los brazaletes que Falaris usaba a menudo. O sea, cogía los huesos y usaba como brazaletes este señor Falaris. Cuando la ciudad cayó en el año 554 a.C., Falaris fue derrocado por Telemaco. Al final terminó muriendo él también dentro del toro. Entonces, Falaris inventó este toro y los enemigos le mataron aquí mismo, en el mismo invento. Ahora, este toro no es que en el siglo, recuerden que eso está hablando siglo V antes de Cristo, pero los romanos, como conquistaron, enseguida adoptaron este tipo de castigo y le castigaban ahí. La verdad no narra mucho la palabra de Dios, pero al pastor Antipas le metieron a esto. Esto ya, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Si no, vamos a seguir el séptimo punto, el séptimo guión. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? ¿Quiénes adoptaron el toro de bronce? ¿Quiénes creen que adoptaron? Los romanos adoptaron este invento de los griegos. Los griegos, recuerden que en Atenas se inventa Falaris y lo usaron para torturar únicamente, ¿saben a quién? A los cristianos. El nombre de San Antipas nos ha sido transmitido en el libro de Apocalipsis que ya leímos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver alguna duda, alguna pregunta, tal vez algún aburrimiento por ahí. Lean el 8. Antipas era el discípulo de Juan y el apóstol Apocalipsis 2:13. Amén. Se cree que Antipas fue discípulo del apóstol Juan y que conoció al apóstol Pablo. Fue instruido grandemente por el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Recuerde que el discípulo amado de Juan fue Policarpo. Este discípulo fue el mejor discípulo y luego le ordenó como pastor. Juan escribe el mensaje de Apocalipsis con el mensaje del Señor a las iglesias. En ella, durante el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el Señor reconoce a Antipas como su testigo fiel. Qué bonito, ¿verdad? Y vamos a observar en Apocalipsis 2:13. Vamos a leer todos de allá. Si tienen Apocalipsis 2:13, vamos a leer todos de allá para ver si podemos entender algo. Si tienen ya, leamos a los de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:13. Horas donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Vamos a observar el punto el siguiente guión, el guión número 9. ¿A quién le toca ahí? Antipas hizo un día de celebrar. Posiblemente Antipas, ¿saben cuándo murió?
el 11 de abril del año 92 después de Cristo. Por lo tanto, quedó esta fecha como una fecha de celebridad. ¿Por qué se celebra esta fecha? ¿O por qué quedó como una fecha para celebrar, para conmemorar, para recordar? ¿Saben por qué? Porque fue el único pastor que murió metido en este toro de Falaris. Por eso, y ningún apóstol ha muerto de esa manera, por si acaso. Eso es en cuanto a esto, ¿ya? Vamos a ver ahora el 10º guión. ¿A quién le toca? Antipas era un cristiano. Era un cristiano, qué interesante, ¿verdad? Por eso usted debe saber la historia. Dice que recibió, aceptó y creyó a Cristo Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo compartió su santa palabra. Posiblemente estaba presente Antipas el momento que eligieron a los 12 apóstoles. ¿Se dan cuenta? Es algo muy interesante, así que, pilas, hermana y hermano, es bueno que venga al estudio ya. Vamos a ver ahora el 11º guión. ¿Qué dice ahí? Just puedes leer. Antipas estuvo entre los 70 discípulos. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes eran los 70 discípulos? Lucas 10, 17. Vamos a ver Lucas 10, 17 ya. Y Lucas capítulos 10, versículos números 17. Entonces, hermana y hermano, según la tradición oriental, él era parte de los 72 discípulos de Cristo que se mencionan en los evangelios. No sé si usted se acuerda, ya vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 10, 17. Leamos todos, ¿ya? A los 2, 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe? En esto mandó, espera un ratito, 10, 17. Ya, pero dice la palabra de Dios que en realidad mandó 2 en 2 para que puedan compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda tal vez? Vamos a ver el 12º guión. ¿Saben qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Antipas ordenado por el apóstol Juan. Sería muy bonito, ¿verdad? Ordenado por el apóstol Juan. Según la tradición dice que Juan, el apóstol amado, ordenó a Antipas. Esto no es, no está hablando de la palabra ordenar y decir tú ándate, no. Es una celebración, una ceremonia muy especial que le hacen poner de rodillas y el apóstol oró por él poniendo su mano en la cabeza. Eso es ordenar. Entonces ordenó a Antipas como pastor de Pérgamo durante el reinado del emperador Domiciano. Se afirma que este dispositivo o este elemento todavía se usaba 2 siglos después de la era cristiana, después del primer siglo. Por lo tanto, posiblemente hasta el año 287 también seguían quemando a los cristianos en este instrumento de toro de Falaris. ¿Vamos a alguna pregunta? Si no, veamos el número 3. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Hasta el siglo XX se usó el toro de bronce. Amén. Y existe hasta ahora, y ahora ya solo tienen como reliquia. En realidad en verdad es una demostración y es una parte muy cultural que tienen en esto, en verdad, en Turquía. Así es que existe y es muy importante. ¿Saben? Hay algunos que también dicen que se usó esto hasta, y perdón, no quiero perderles, hasta que la Iglesia Católica se creó, o sea, hasta el siglo III, se usó a este toro torturando a los cristianos. Más o menos hasta los años 282, 315 se siguió usando y torturando, y no solo había uno de estos, por si acaso. Recuerden que esto es para una persona. Entonces había un montón de estos instrumentos que realizaron para quemar el montón, para cremarlo en realidad. Eso, en cuanto a eso, vamos a seguir el 14º guión que dice ella. ¿Quién le toca? 14. Antipas y un video de su vida.
Ponme el video, por favor, hijo. Vamos a observar este video, es algo muy hermoso y nos aclara un poco más, ¿ya? A través de la historia de la humanidad, siempre han existido horribles métodos tortuosos de ejecución, los cuales muchos cristianos sufrieron muertes atroces, como mártires del Evangelio. No me podrás dar duda. Uno de los más brutales fue el toro de Falaris, cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. En el toro se abría una pequeña puerta por donde era obligada a meterse la víctima. Ya adentro, se ponía el toro encima de la hoguera y el calor cocía vivo a la persona. El humo escapaba por la nariz del toro, que estaba llena de incienso para combatir el hedor a carne quemada de las víctimas. El toro de bronce fue creado por Pélalos de Atenas, un trabajador que quiso venderlo a Falaris. Cuando llegó el momento de probar el invento, la primera víctima de Falaris fue el mismo Pélalos. Sin embargo, Falaris liberó al inventor justo antes de que muriera. Luego lo arrojó por un acantilado empinado, matándolo de todos modos. El escritor Luciano de Samosata afirma que Falaris reaccionó con tanta dureza ante Perilos, porque odiaba la idea de una crueldad tan ingeniosa, y por eso prometió castigar a su inventor. Se cree que el dispositivo estaba equipado con orificios que distorsionaban los gritos de la víctima y los hacían sonar como un bramido de toro. Cuando se completó la cremación, los huesos se moldearon en brazaletes que Falaris usaba a menudo. Cuando la ciudad cayó en el 554 a.C., Falaris fue derrocado y al final terminó muriendo dentro del toro. Los romanos adoptaron el invento de los griegos y la usaron para torturar a los cristianos. Antipas, obispo de Pérgamo, fue el caso más renombrado que tenemos acerca de una de las víctimas que asesinaron en el toro de Falaris. Se cree que Antipas fue discípulo del apóstol Juan y que conoció al apóstol Pablo. Juan escribe el mensaje de Apocalipsis con el mensaje del Señor a las iglesias. En ella, y durante el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el Señor reconoce a Antipas como su testigo fiel. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Según la tradición oriental, él era parte de los 72 discípulos de Cristo que se mencionan en los evangelios. Un relato escrito muy posteriormente nos cuenta que Antipas fue martirizado en Pérgamo, en Asia Menor, durante el reinado de Nerón, emperador que realizara una feroz persecución a los cristianos. Andrés de Cesarea, en sus comentarios del Apocalipsis escritos en el siglo VII, declara haber leído el relato del martirio de Antipas, pero tan solo nos da brochazos de información. De acuerdo a este relato, Antipas, ya de avanzada edad, fue arrestado tras un levantamiento popular y llevado ante el tribunal del prefecto de la ciudad. Interrogado como de costumbre, se le instó a obedecer las órdenes imperiales y ofrecer sacrificio a los dioses. Por su negativa fue arrastrado hasta el templo de Diana y encerrado en un toro de bronce, que puesto al fuego tomaba un intenso brillo incandescente. Se afirma que el dispositivo todavía se usaba 2 siglos después. Otra cristiana, Pelagia de Tarso, habría sido quemada en uno de ellos, en el 287 por el emperador Diocleciano. Existe otra historia, la historia del martirio de San Eustaquio, en la cual habría sido asado en un toro de bronce con su esposa e hijos por el emperador Adriano. Pero los eruditos niegan esta historia del martirio de Eustaquio como una historia completamente falsa. Algunos eruditos de principios del siglo XX indicaron una posible conexión entre el toro de Falaris y las imágenes de los cultos fenicios y egipcios al becerro de oro, e hipotetizaron una continuación de la práctica de los sacrificios humanos de Oriente. Pero no hay gran evidencia, y esto último resulta en presuposicional. Lo cierto es que la historia de Antipas, como uno de los tantos mártires que entregaron sus vidas en la predicación del Evangelio, nos inspiran a los cristianos hasta nuestros tiempos. Pero, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario y comparte este vídeo con otras personas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué les parece? Conocer un poco de Antipas. Recuerden que el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿quién era? ¿Quién se acuerda? Ya, Timoteo, exacto. ¿Y de Esmirna? No. Policarpo. ¿Y de Pérgamo, quién es? Exacto, es Antipas, lo que aprendimos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿ya?
Y los niños igual dejen sus celulares y vamos a orar. En este caso Camila y Astrid, dejen sus celulares y vamos a orar, hijos, ¿ya? Vamos a orar. Y Gaelito y Valentina, oremos por favor. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Camila, vamos a orar. Sí, oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por enseñarnos acerca de Antipas. Gracias, Padre Celestial, por darnos el conocimiento amplio y en especial por guiarnos a poder entender de que en realidad por causa de ti han estado a punto y con ese fin objetivo de dar aún sus vidas. Ahora pues en realidad hay una libertad muy inmensa y queremos adorarte, alabarte, agradecerte y de esa manera seguir con más fidelidad a ti y continuar mostrando esa consagración, ese amor, esa fidelidad a tu obra, a ti, Papito Dios, a tu palabra, a ti, Santo Espíritu, a ti, Señor Jesús, y también a tu santa palabra en todo momento. Que nuestras vidas puedan seguir asimilando, que puedan seguir cambiando, modificando a lo que nosotros en realidad debemos seguir haciendo tu voluntad. Gracias por este tiempo que tú nos has dado y ahora pues de la misma forma encomendamos a aquellas hermanas y hermanos que se han conectado, en especial en nuestra página de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es fiel en Cristo. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Ahora pues permítenos, Papito Dios, a rogarte, a pedirte, a agradecerte por todo lo que tú has hecho en esta semana y orar por las peticiones de nuestra amada Iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento por favor. Quiero agradecer de manera muy especial por aquellas hermanas y hermanos que están conectados ante Hijo. Que Papito Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Amén. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.